Vamos a hablar de lo que es la ley del Señor, pero no antes sin darle la bienvenida a Lili. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, muy deseosa de que a través de tu conducción y de lo que nos vas a ir explicando, vayamos conversando y entendiendo el sexto mandamiento. Amén. Profesor. Pues en primer lugar, gracias a Dios que nos permite este tiempo, que nos da todo y lo que necesitamos, ¿verdad? Algunas cosas no, pero gracias a Él por este tiempo, gracias a ti por la invitación. Gracias también a la gente en sus casas que nos sintoniza, pues para aprender todos juntos de la palabra del Señor. Pues el tema de hoy es el sexto mandamiento y es no matarás. Y esto viene en Éxodo 20:13, Mateo 19:18, Marcos 10:19 y Lucas 18:20. Voy a empezar haciendo el comentario de que muchas de las personas creemos que con el simple hecho de no asesinar, de no quitarle la vida a alguien, ya no estamos incumpliendo en ese mandamiento. Quiero decirles que en esta semana que hemos estado estudiando y preparando esta clase, pues no es como nosotros pensamos. Esto va más allá, tiene una profundidad espiritual y vamos a trabajarlo, vamos a estudiarlo en dos partes. En el Antiguo Testamento, escudriñando la palabra, lo que son las leyes, ¿sí? Lo que nos dio la ley, ¿sí? Y el Nuevo Testamento ya con Yeshua, ¿qué es lo que pasa con ese mandamiento? El mandamiento de no matarás. Vamos a iniciar con el plan original de Dios. El plan original de Dios era que la muerte no formaba parte de lo que era el plan de la humanidad, el que el Señor había creado en su primera instancia, sino que pasó a formar parte de la experiencia humana como consecuencia del pecado. Yes. Recordemos que es el pecado, es cuando nosotros transgredimos lo que es el mandamiento del Señor, lo que son sus estatutos. Muchas veces leemos y decimos, bueno, es que es mucho, tengo que cumplir mucho. Es esto, es aquello, ¿no? Pero se nos olvida que esos cambios los va haciendo el Señor, que no los hacemos nosotros, porque nuestras fuerzas nada más está a la disposición y lo demás lo hace el Señor. Dice también que en Génesis 2, 16, 17, ¿me puedes ayudar, Lili? Por favor. Génesis 2, del 16 al 17. 16. Y Yahweh Dios le ordenó a Adán diciendo, de todos los árboles que están en el huerto ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que comas de él experimentarás la muerte. Ok. Vamos a ir llevando una secuencia de lo que era el plan, que el Señor no contemplaba la muerte para nosotros. Profe, ¿me puede ayudar en Génesis 3:19, por favor? Claro que sí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así es. Romanos 5:12 nos dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Sí? Aquí vemos claramente cómo paso a paso fuimos cayendo en el pecado. ¿Me puedes ayudar, Lili, con Hebreos 9:27, por favor? Es sumamente importante que vayamos llevando una hilación de todos los versos que estamos leyendo, porque esto es como una línea en la que vamos a desenmarañar realmente lo que el Señor quería para nosotros y cómo fue torcido desde Adán y Eva,
cómo fue todo esto por obra de Satanás, del enemigo, el hecho de que nosotros estemos muertos, ¿no? Hebreos 9:27. Entonces, tal como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio. Ok, aquí ya se contempla lo de la muerte, que Primera teníamos que muerte. morir ya porque ya se había cometido el pecado, ¿sí? De Adán y de Eva. Si me Ujú. permites, regresando un poquito, Sí, porque tú nos estás hablando de una secuencia y de un origen, ¿verdad? sí. Y en Génesis 1:26 Ujú. se me hace importante mencionar esto Sí. porque dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en fin. Ujú. Aquí me llama la atención, y luego en el 27 también al principio dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Así es. Y si nos ponemos a pensar, si somos a semejanza de Él, Él no muere. Dios es eterno. Y si tú decías que El plan original el plan original era que no ese, muriéramos. era ese, que fuésemos como Él, Ajá. eternos, ¿verdad? Pero como lo mencionabas, el transgredir sus leyes, el pecado nos lleva a la muerte, Así es. morir. Qué fuerte, ¿eh? Dice que todo ser humano, como dijo el profe, es creado a imagen y semejanza. Y esto viene en Génesis 1, 26, 27, ¿sí? Que lo acaba de comentar usted. El hecho de la importancia del que nosotros podamos entender que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Porque hablábamos en clases anteriores del poder del Señor, de su puro nombre y todas las cualidades que Él tiene. Entonces yo la verdad ahorita yo no me puedo imaginar con lo que es el pecado, que es lo que ha estado, pues mis concupiscencias, primeramente el mundo como segundo, y después Satanás, que esté ahí dando vueltas, revoloteando en mi cabeza, el hecho de que yo me imagine que yo pude ser muy parecida a Dios, ¿no? Es algo fuerte porque sabemos cuál es nuestro lugar, sabemos quién es nuestro hacedor, quién es nuestro creador de vida, Él la quita y Él la da. Entonces, sí, a mí me cuesta un poquito de trabajo entender, ¿no? Que fuimos hechos con tanto amor para que nos hubiera hecho a su imagen, porque eso fue mucho amor. Y es un amor que no entendemos, es un amor ágape, ¿no? Es un amor diferente al que nosotros tenemos. En Génesis 2:7, por favor, si me ayudan a leerlo, por favor. Lili. Gracias. Génesis 2:7. Ujú. Entonces Yahweh Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue Adán un alma viviente. Aquí vamos a hacer la marca, o vamos a marcar el hecho de que Él sopló vida. ¿Sí? Cuando Adán y Eva transgreden la ley, se vino la muerte. Estamos hablando del plan del Señor, que era vida, no muerte. ¿Sí? La vida humana es sagrada y merece especial respeto. Al mismo tiempo, la ley de Moisés prevé la pena de muerte en el caso de delitos graves cometidos contra personas o contra Dios. A veces no entendemos la ley mosaica porque se nos hace muy pesado el hecho de estar escudriñando pues tantos mandamientos. Pensamos que ya no es vigente. Exactamente. Tenemos una diapositiva y yo los quiero invitar a que ustedes nos vayan siguiendo con la lectura. Tenemos varios versos donde se va a ir hilando lo que es la ley del Señor de este mandamiento. ¿Sí me puede ayudar, profesor? Claro que sí. Éxodo 21, 12 al 17. Sí. Casos de daños personales. Cualquiera que agreda y mate a otra persona
será ejecutado. Ujú. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrá que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Permítame, Sí. profe. Este, Quiero que vayan analizando cada pasaje, la palabra ejecutado y las razones por qué va a ser ejecutado, y vayan ustedes empatándolo con nuestra vida diaria, para que podamos comprender un poquito que la ley mosaica no ha sido abolida, no pasó de moda y se sigue hasta ahorita. Digo, hay estatutos, hay una ley terrenal donde esta ley ha sido la base para ellos. Que la hayan torcido y que estén haciendo sus jugadas ya es parte de cada sí, quien, ¿no? El ser humano de repente Sí. mete la mano y distorsiona lo que Dios Exactamente. hizo bien. Pero quiero que vean y cotejen que esta ley es parecida a la ley del hombre. Como les digo, ha sido torcida, ha sido movido de acuerdo a sus conveniencias, intereses, ¿no? Y continuamos, profe, por favor, Claro con que Éxodo sí. 31 del 14 al 15. Muy bien. Es de la nueva traducción viviente para aquellos que están interesados en investigar. Deberán guardar el día de descanso o reposo, porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado. Y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de reposo o descanso será ejecutado. Sí, la que sigue, profe. Bueno, continuamos. Uh-huh. Moisés les dijo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Esto que leyó el profe viene en Éxodo 32 del verso 27 al 28 y es cuando se hizo el becerro de oro, que fue por la idolatría, donde el Señor estaba muy enojado porque aún estando Moisés esperando esas leyes o esos estatutos, ellos corrompieron y desobedecieron e hicieron idolatría. Y le adoraron y jugaron y bailaron y bueno, hicieron de todo ahí. Entonces el Señor aquí, por eso marca el mandar a matar a todos los que estuvieron participando de ese festín, de esa fiesta. Y de ese ritual a de ese ritual. dioses ajenos, ¿no? Así es. Lili, si me ayudas, por favor, leyendo lo que ya es Levítico 20, por favor. Levítico 20, también nueva traducción viviente. Uh-huh. Castigos por la desobediencia. De las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Esta persona es culpable de su delito de muerte. Si un hombre tiene sexo con un animal, será ejecutado y deberán matar al animal. Si una mujer se entrega a un animal macho para tener relaciones sexuales con él, tanto ella como el animal serán ejecutados, deberán matar a ambos, pues son culpables de un delito de muerte. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como médiums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables
de un delito de muerte. Levítico 24, por favor. Y Levítico 24. Todo el que blasfeme el nombre 24, del Señor. 16. Hay que decir. 24, Ujú. 16 al 21. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. Quiero que se vayan fijando, por favor, por qué delitos son los que el Señor manda matar o las razones por el que tiene que ser ejecutado una persona. La siguiente cita que va a leer, que es Levítico 27 del 28 al 29, es el sentido de matar. ¿Por qué el Señor permite o manda que se lleve a cabo las ejecuciones? Levítico 27, 28 y 29. Ujú. No obstante, todo lo que se haya apartado especialmente para el Señor, ya sea una persona, un animal o una propiedad familiar, nunca deberá ser vendido ni rescatado. Todo lo que se consagre de esta manera ha sido apartado como santo y le pertenece al Señor. Ninguna persona apartada especialmente para destrucción podrá ser rescatada. Esa persona será ejecutada. ¿Sí recuerdan el pasaje donde uno de los papás, no me acuerdo cuál es, que hace un voto y le entrega a su hija y la hija fue ejecutada? ¿Sí? O sea, no puedes hacerte para atrás, decir siempre no, porque estarías infringiendo en lo que el Señor está mandando, ¿no? En Números 35, 33, por favor. Números 35, 33. Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra, y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito ahí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. Aquí estamos hablando ya de que había mucha perversión, de que ya el pecado estaba arraigado ya a las personas, y el Señor empieza a hacer de esa manera las ejecuciones, limpiando su casa. ¿Sí? Recordemos que aquí todavía no estaba Jesús, que era el intermediario. Esto era directo, ¿sí? Era el Espíritu de Dios hablando con el sumo sacerdote cuando se hacía pues esa limpieza, esa purificación, ¿sí? De su pueblo. Pero no era porque a mí se me antojaba ir y matar a fulano y a sutano. Y se ha malinterpretado esta ley. Y bueno, si Dios es un Dios de amor, entonces ¿por qué mataba? ¿Por qué permitía que su pueblo fuera y asesinara a otros? ¿No? Esto yo creo Ajá. que a mucha gente, y lo menciono porque de alguna manera fue mi caso también cuando empecé a conocer de la palabra del Señor. Sí, siempre se nos ha dicho, se nos ha enseñado que Dios es un Dios de amor. Y este cuestionamiento incluso lo hacen aquellos que atacan al cristianismo, que atacan a Yahweh, diciendo, bueno, si fuera bueno, ¿por qué Él mismo manda matar o ejecutar? Y es algo que nos cuesta trabajo asimilar a través del tiempo, lo vamos comprendiendo. Y lo primero ya se ha tocado, pero lo más importante es que también Dios es un Dios de orden. Todas estas leyes que Él nos dio en el Pentateuco, la Torá, el propósito que tienen es de que nosotros, o que el ser humano, los hijos de Dios, aprendamos a vivir en armonía. Porque si no fuera de esa manera, sería un caos. Así. Sería un caos completamente, como se ha manifestado en algunas etapas del hombre. Bueno, ahora mismo es un caos. Ahora mismo es un caos. Entonces, la razón que por lo menos yo entendí, el por qué Dios permite y por qué incluso manda a ejecutar,
es porque es un Dios de orden y a Él le interesa que vivamos en armonía. Es lo que Él quiere. Así es. ¿Verdad? Es lo que entendemos. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Deuteronomio 13 en el verso 5. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. En el verso 6 dice, supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Esta es la intención del hombre. Vamos viendo cómo vamos maquinando las situaciones y cómo tratan. El Señor nos da libre albedrío. Tú eliges vida o eliges muerte. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Él te da vida y Él empieza a limpiar y te dice a quién debes de eliminar. ¿Por qué? Porque es como esa raíz de amargura que se va, pero corriendo rapidito. Entonces, ¿el Señor qué hace? Corta de tajo. ¿Sí? Dice en el verso, en el 7, Deuteronomio 13, 7. Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra. Verso 8. No les hagas caso ni los escuches. No les tengas compasión, ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos. Verso 9. Deberás quitarles la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. ¿Por qué tienes que dar el primer golpe? Para matar de tajo eso. Que se vaya como la rebelión de Coré. ¿A cuánta gente le llegó todo lo que hizo Coré? ¿No? Y fueron eliminados varios. Ese es el ejemplo. Porque a Coré no se le cortó de tajo. Vamos a leer Deuteronomio 21, verso 20. Ambos padres les dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces, en el 21, todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas, de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. ¿Cuántos padres de familia hacen porque su hijo siga la palabra, por guiarlos, se esfuerzan, pero el hijo es contumaz, es rebelde, es necio y él decide seguir en la oscuridad? Entonces, aquí está muy fuerte porque es cuando los padres tienen que tomar una resolución al conflicto que se les está presentando. Porque si ellos permiten que el hijo continúe con ellos, los padres van a acabarse, van a terminar cansados, hasta pueden llegar a dudar del Señor, ¿no? Porque están viendo la condición de su hijo y a lo mejor por la decisión que él tiene, él no la puede cambiar. Y ellos pretenden que cambie el hijo. Entonces es cuando viene el desgaste de los padres y quieren que el Señor haga el milagro como tal. Pero recordemos que el Señor es un caballero. Y si tú no le permites entrar en tu casa, en ti, Él no lo va a hacer. Sí, eso que acabas de decir es muy importante. Si Dios hubiera querido, no nos hubiera hecho como robots. Así es. ¿Qué caso tendría? Tener un robot al que yo le dé las órdenes y va a hacer lo que yo le diga. Nos da libre albedrío y nos dice hace un momento, nos da escoger entre la vida y la muerte. Y esto viene en Deuteronomio 30:19 y lo quiero mencionar porque lo que ella está diciendo está amparado en la palabra. ¿Verdad? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así es. O sea, es un caballero, nos pone, dice, les pongo la vida y la muerte, ustedes elijan. Él nos sugiere, escojan la vida, Así porque es. nos ama y quiere eso de nosotros. Nos vamos a un corte comercial y regresamos platicando de este tema. Y continuamos escudriñando el sexto mandamiento, no matarás. Estábamos leyendo algunos pasajes y voy a terminar leyendo el Romanos 13:4, que dice que las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Aquí regresamos a lo de las leyes, ¿sí? Como estas leyes, y si nos vamos, por ejemplo, a Levítico 26, del 1 al 13, nos habla de las bendiciones de la obediencia, y Levítico 26, del 14 al 46, nos habla de las maldiciones por la desobediencia al Señor. Esto es súper impactante porque yo no me había puesto a escudriñar lo que eran las leyes del Señor. Y hay muchísimas, ¿no? Pero te das cuenta de que esto no es apartado del mundo, como les decía. El mundo ha usado esta palabra para todo. Que la ha torcido, que la ha desviado, que ha hecho y deshecho con ella bajo sus propios intereses, es diferente. Pero todo está aquí. Hace poco yo les comentaba que hasta las mismas películas, ellos no son creadores. Ellos nada más recrean lo que ya está aquí. Y su imaginación es la que altera, pues, lo que viene aquí, lo que es la realidad. Pero todo viene en la palabra. No hay nada que sea nuevo. Nada, nada, de verdad. Los invito a que sigan escudriñando y que sigan cotejándolo con lo que es tu vida, con lo que es tu relación con Dios, porque vas a aprender demasiado, vas a comenzar a escucharle de otra manera que a lo mejor muchas veces no habías puesto atención, ¿no? Dice el Señor que la muerte es para las personas, o la ejecución es para las personas que dan muerte de manera arbitraria a otra. Esto quiere decir que tienen tres intenciones o tres supuestos que son de la ley de aquí. Dice que matar, vamos a ver lo que es el concepto de matar. Dice que matar es quitar la vida a un ser vivo. Se puede decir que a cualquier ser vivo, un animalito y todo, pero en Génesis 1:26 el Señor nos da potestad al hombre para comer, y para comer tienes que matar a un animalito, o ¿no? Aquí en 1:26 dice, ya lo había leído el profesor, pero lo retomo. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Sí? Y el asesinato, ¿qué quiere decir? Asesinato es causar la muerte de otra persona, pero lo lleva a cabo con alguno de los siguientes tres supuestos. El primero es el de la alevosía. Dice que se realiza a traición y o cuando se sabe que la víctima no va a poder defenderse. En Génesis 4:8 tenemos el ejemplo claro de Caín y de Abel. Dice que cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Aquí fue con alevosía y ventaja.
¿no? Porque él ya tenía todo planeado para quitarle la vida a su hermano. Tenemos otro asesinato que es por ensañamiento. Dice que el ensañamiento es cuando aumentas deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. Aquí hay un ejemplo en Hechos 7, del verso 51 al 60, dice: entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno, aquí está hablando del pasaje de Esteban, donde él decía la verdad de que eran unos hipócritas que enseñaban de acuerdo a su conveniencia, que eran unos engañadores, unos estafadores, ¿sí? Y entonces el pueblo se enoja y se va contra él, ¿sí? Y es el ensañamiento que tuvieron con el joven. El tercero es el de concurrencia de precio, que es cometiendo el crimen a cambio de una retribución económica o material. Aquí me gustaría que me ayudaran a leer el pasaje de Mateo 26, del 14 al 25, donde se hace una compra. Aquí se hace una compra y es muy importante porque pues, nos va a llevar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Mateo 26, Ajá, del 14 al 25. al 25. Por favor. La traición de Judas. Entonces, uno de los 12, cuyo nombre era Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me ofrecen a cambio de que yo se los entregue? Ellos convinieron con él en 30 piezas de plata y desde entonces él buscaba el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua para que la comas? Y él les contestó: vayan a la ciudad, a cierto varón y díganle: nuestro maestro dice, mi tiempo ha llegado, yo celebraré la Pascua en tu casa juntamente con mis discípulos. Los discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado y prepararon la Pascua. Cuando atardeció, él se sentó a la mesa con sus 12 discípulos, y mientras comían dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me entregará. Entonces ellos, profundamente entristecidos, uno por uno comenzó a preguntarle: ¿soy yo, Señor mío? Pero él contestó diciendo: el que mete su mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre va a la muerte, como está escrito respecto a él. Pero ay del hombre mediante quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre si no hubiera sido engendrado. Entonces Judas, el traidor, respondió diciendo: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que es pues la concurrencia de precio, y el que logra cubrir estos tres supuestos es Yeshua. En Mateo 27 nos explica todo. Yo los invito a que lean todo el capítulo de Mateo 27 de la muerte, de todo, cómo lo fue llevando, cómo lo fue cumpliendo, cómo fue obediente, ¿sí? Porque él cumple pues los tres supuestos que muchas veces nosotros sin darnos cuenta hacemos cosas, ¿no? Y por eso yo les comentaba, vamos cotejando lo que vamos leyendo con nuestra propia vida, porque yo no puedo señalar al de al lado, ni al de enfrente, ni al de atrás. Soy yo la que me tengo que estar cotejando con las Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos permite a que veamos nuestra condición. Hay que mirar la viga. Hay que mirar, exactamente. Nuestro ojo. Sí. Quisiera mencionar algo y lo Ujú. pongo en la mesa o sobre la mesa para que podamos
aclarar esto. Sí. Al estar investigando sobre ello, para ahora estar aquí ante ustedes, leía que las traducciones que se han hecho de este sexto mandamiento, que es no matarás, en su momento, debido al lenguaje, así se entendió como no matarás. Pero como tú bien mencionabas, el hombre estaría en constante pecado porque matamos de todo. Matamos animales para comer, mosquitos que nos molestan, matamos de todo. Es muerte, es dar muerte, es matar. Entonces estaríamos en constante pecado, obligadamente se podría decir, porque tenemos que hacerlo. Entonces, esto que leía se me hace muy interesante porque dice, como es una traducción y que en su tiempo tal vez esto no tenía tanta connotación como ahora, en que la traducción tendría que ser, no asesinarás. Esto que nos acabas de plantear, en donde Cristo es asesinado en esas tres formas, pienso que nos ubica un poco mejor. Pienso que nos dice, ok, el sexto mandamiento, si lo tomo como tal de no matarás, entonces siempre voy a estar en pecado porque estoy matando. Pero si la traducción más correcta es no asesinarás, entiendo que es al ser humano, es al hombre. Mire, de lo que usted dice, por ejemplo, en la Reina Valera dice no matarás. Y en la traducción viviente dice no cometas asesinato. Ahí está más claro entonces la traducción. Sí, claro. Porque recordemos lo que usted dice, en cada traducción ponen sinónimos que muchas veces quieren decir otra cosa. A veces también el tiempo, ¿no? También. La traducción se hizo en tal año, hace 400 años, y no tenía la connotación que ahora tiene. O el contexto es diferente. Todo eso va cambiando. Entonces esta nueva traducción viviente, creo que es más reciente, entonces ya está un poquito más investigado y se acerca más al momento actual, ¿no? Yo quiero retomar el amor que el Señor tiene por nosotros, ¿no? De que Él siempre, la intención del Señor siempre ha sido que tengamos vida, siempre. Y ahora sí que en la última, en la diapositiva donde está sacrificado Jesús, me recuerda, por ejemplo, en Juan 3:16 que pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siempre nos habla de vida, de vida, de vida, de vida. En Deuteronomio 30:19, ¿usted lo leyó, profe? No me acuerdo. Dice que hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Ese libre albedrío porque nos respeta a nosotros. Entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. El Señor siempre marca lo que es la vida, porque Él nos ama, ¿no? Y como dice, como es un Dios de orden, tiene que poner orden en su creación. Tiene que haber orden. ¿Y cómo lo hace? A través de sus estatutos, ¿sí? Hay algo que es muy interesante, por ejemplo, las personas que en el Antiguo Testamento cometían un asesinato sin alevosía, sin ningún sentido, que era por defenderse, ¿sí? Los mandaban a una ciudad de refugio. Esas ciudades de refugio, dice que el refugio es resguardar, es proteger, es preparar. Esas ciudades de refugio están en Números 35, del 6 al 34, y se confirma en Deuteronomio 4, del 41 al 43, y Deuteronomio 19, 4. Hay 6 ciudades que son de refugio, que son de resguardo. Si vemos la diapositiva,
en la parte derecha está el mapa de las 6 ciudades. La primera es Cedes, que está en Galilea, en monte Naftalí. La segunda es Siquem, que está en el monte de Efraín. La tercera es Hebrón, en el monte de Judá. Y la cuarta, Bezer, en el desierto, que es para los rubenitas. En el quinto, Ramot, en Gad, que es para los gaditas. Y la sexta ciudad en Golán, en Basán, que está en Manasés. Del lado izquierdo vemos que está entrando un joven que quiere ser lastimado. Recordemos que todo asesinato que no fue cometido arbitrariamente, tenían la opción de ir a alguna de estas ciudades donde eran resguardados por el sacerdote, pero se les juzgaba. Si a ellos se les encontraba el delito o que sí eran culpables, pues se hacía el asesinato. No, bueno, se les cumplía la sentencia. Se les cumplía la sentencia. Y aquí me llama mucho la atención porque dice en Josué 29 que esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera, evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Hoy en nuestros días, ¿qué serían esas ciudades de refugio? Las cárceles, los reclusorios. Tú me comentabas, Lili, hace un momento que tú tuviste la oportunidad de ir a una de estas cárceles. Yo nunca he entrado a ninguna, pero me impactó tu testimonio, si lo puedes compartir. Cómo ahora es lo que decíamos, cómo se tuerce todo, cómo se va depravando el ser humano, ¿no? Y cómo va haciendo uso de acuerdo a su conveniencia. Sí, bueno, te platicaba que es una situación muy compleja, muy triste ver a las personas como en todos lugares hay culpables y hay inocentes y hay pruebas muy duras que se viven ahí. En el caso de la cárcel que yo visité, el pabellón de mujeres estaba al centro de la cárcel, alrededor de todos los hombres. Y es más evidente la situación de no libertad. Nosotros también a veces no estamos dentro de una cárcel, pero no somos libres. Pero ahí se configura además la libertad física y hay personas que están pasando su prueba y quieren salir y quieren tener una vida distinta, pero también hay otras que pareciera ser que también están cómodas en esa situación, es decir, es un ambiente que les es familiar, es un ambiente en donde la inmundicia es como parte del ser. Y como en todos lados también hay jerarquías, hay poderes, hay dolor, pero también encuentras al Señor. Dentro de todo esto hay personas que están capacitándose, hay personas que están estudiando la Biblia, hay personas que quieren una vida nueva y pues te conecta con el ser humano cuando estás ahí y te hace agradecer y valorar la posición en la que tú te encuentras. A mí me llamó mucho la atención que decías que el pabellón de mujeres estaba en medio de todo el pabellón que es de hombres, ¿no? Como expuestas al momento en el que ellos se les ocurre hacer algo, cualquier cosa, ¿no? Como si fueran un objeto de no sé, de miramiento, es que es muy raro, de observación, el que esté en el medio y todo alrededor el pabellón, o sea, el de hombres, el pabellón de hombres. Y aquí es donde, como decías, Lili, se confirma pues lo sexual, cómo está marcado el torcer de lo que es la función
sexual tanto del hombre como de la mujer y que lo hacen ya hasta de una manera depravada, donde ya influye la mente, tu carácter y todo el contexto que has vivido, toda tu historia de vida, ¿no? Y cómo en un lugar tan cerrado que está marcado por la diferencia tanto de hombres como de mujeres, esperando si eres liberado o no, estar aguantando todo eso. Estar viviendo y sufriendo todo el acoso, porque es acosar. O sea, imaginémonos en medio de un círculo de puros hombres nada más y tú parada en medio. ¿Cómo te sentirías? O viceversa, porque ahora ya vemos también la diferencia en que hay hombres que son acosados, ¿no? Cómo la perversión ha llegado a esos límites. Es lo que comentaba, o sea, ya las cárceles que eran anteriormente, los refugios que tenían un fin que era preservar la vida, porque es un regalo de Dios la vida, ahora no. Ahora es como acabarla, como ya te recluyen ahí y muchas veces ha habido gente que muere siendo inocente. Y es cuando vemos que realmente no se sigue lo que es el lineamiento de la palabra. Cuando hablas de las ciudades de refugio y dice que cuando es una muerte sin dolo, digamos, o que por alguna razón lo mató, pero no había odio, no había premeditación, había esas ciudades de refugio para que estuviera ahí, ¿no? Sí. Entonces, a veces quizá el estar en una situación de reclusión también es una oportunidad, porque el Señor es justo también y es un buen juez, y entonces a veces ni siquiera necesita la cárcel para que tú aprendas o para que tú pagues lo que hiciste. Y el estar en una ciudad de refugio, en una cárcel, quizás es una nueva oportunidad que te da para que puedas entender, encontrarlo. Y hay muchos testimonios de personas que después de estar en una situación de reclusión encuentran a Dios o que encuentran un camino diferente a través del Señor. Y hay otras personas que regresan y que están 2 o 3 o 4 veces en reclusión por la misma situación. Entonces yo creo que es una prueba muy interesante. Yo no había leído las casas de refugio, las ciudades de refugio, y pues como dijiste, no hay nada nuevo bajo el sol. Así nada, es. todo está, Y nos sorprende, ¿a poco no? Cada día. Sí. Voy a leerles Números 35, en el verso 15, dice: estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Y me voy al verso del 16 al 24. Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador... ¿Quién es el vengador? Esa pregunta me estaba haciendo yo. Okay. Y te la iba a hacer a ti, porque en Deuteronomio y en Números dice el vengador de sangre. Y yo me preguntaba si era una persona, que era como el verdugo, pero también lo asocio con Yeshua en otro momento, pero aquí aún no se ha encarnado. Okay. Voy a seguir leyendo. Okay. Dice: cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que si alguien por odio empuja a otro o le lanza un objeto peligroso y éste muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que sin intención golpea a otro, o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere.
Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. Ese es el vengador. ¿Ya viste? ¿Sí? El hermano. El hermano. Sí, el El pariente más hermano cercano. mayor también, Sí. como Yeshua. Pero en las ciudades de refugio es donde se va a determinar si es culpable o no. Muchas veces la persona es inocente, ¿sí? Que no fue arbitrariamente o con dolo o con intención, y se queda resguardado hasta que el sacerdote muere. Y estamos hablando de que pueden pasar muchos años, ¿no? Dice que todos los asesinos deben ser, en el 30 dice, todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Aquí está muy claro lo que nos está representando la ley, ¿sí? De cómo se tienen que mover, cómo son las situaciones de acuerdo a los casos. Aquí se representaba con una piedra, ¿no? Pero puede ser cualquiera, un cuchillo, un arma. Hoy en nuestros días, una discusión que sube de tono, ¿no? Todo eso nos lleva a que nosotros tengamos la disposición de estudiar la palabra para conocer nuestro carácter. Porque todas estas situaciones que se han presentado aquí es por nuestro carácter, por no controlar nuestros ánimos, por no controlar esos impulsos, ¿sí? Yo los quiero invitar, de verdad, a que la siguiente semana vengas, Lili, profesor, para continuar con este mandamiento, porque no hemos terminado. Falta algo de bastante información. Entonces, nos quedamos en lo que es el Antiguo Testamento con las ciudades de refugio. Nos quedamos con que ustedes escudriñen y empiecen a cotejar lo que es el Antiguo Testamento con nuestra vida, y continuaremos la siguiente semana. Que Dios los bendiga.